Somos una especie ajena completamente a su razón de ser. Cualquier especie se realiza en su identidad íntegra acorde con su identidad, ¿no? Con su dignidad. Pero nosotros parece que la dignidad no la comprendemos, la identidad tampoco y la integridad, lógicamente, mucho menos. Y ese es un grave problema. Es un grave problema porque la especie humana se ha quedado sin sentido. Así de simple. No sabemos qué es lo que debemos hacer. Vemos que los caballos hacen lo que hacen los caballos, las vacas hacen lo que hacen las vacas, los animales hacen todos lo que hacen los animales. Nosotros somos las dos cosas, somos animales porque tenemos instintos y los instintos nos protegen, nos perpetúan y nos conservan. Eso lo hacen los instintos. Y hay mucha gente que vive solamente en base a eso, en base al instinto. En base a divertirse, a pasarlo bien, a viajar, a charlar, a conversar, a comer bien, a mirar las cosas, a observar las cosas. Son como pajarillos en el aire. Pero terminan su vida arrepentidos, terminan su vida sin saber qué debieron hacer y por qué no lo hicieron. Los primeros antepasados lo tenían muy claro. No tenían que ir a la escuela ni a la universidad porque no había. No había lenguaje como el que tenemos hoy en día. Había información en todas las cosas porque todas las cosas contienen información para que ese personaje la descubra. La información de las rocas te dice que son duras, que son blandas, que son pesadas, que no son pesadas. La información de los vegetales te dice que las hojas son anchas, que son verdes, que son de otro color, bla, bla, bla. Todas estas cosas son información que existe en la naturaleza. Pero la información del qué soy no existe ahí en la naturaleza. Existe dentro de la conciencia del ser. Y esa conciencia del ser no se ha estudiado, esa conciencia del ser no se... Parece ser que no es interesante al criterio del tradicional humano. Pero lo que sí es curioso es que en los últimos días uno se vaya con el ¡ay Dios mío! O con el qué poco hice, o no fue suficiente, o debía hacerlo de otro modo. Entonces, ¿cuál es el modo? ¿Qué es eso que llamamos realización? Realizarte. Para realizarte te tienes que realizar íntegro en tu dignidad. Y te tienes que realizar humano, en la identidad humana, lógicamente. Luego tienes que comprender esos tres aspectos: identidad, integridad y dignidad. La identidad tienes que analizar de qué se compone tu identidad. Nosotros observamos que tenemos ya una conciencia del ser, una conciencia del sentir, una conciencia del saber. Tenemos emoción, intelecto y voluntad. Tenemos tres capacidades. Tres capacidades que nos permiten ser capaces de captar necesidades, de almacenar sentimientos, de comprender información y almacenar conocimiento, de observar las cosas y almacenar experiencias, de crear cosas nuevas y guardarlas en la memoria. Somos libres, autónomos y responsables. Somos los únicos que podemos responder responsablemente. Un conejo no responde responsablemente a su naturaleza, es mecánico, lo va a hacer. Le guste o no, lo va a hacer, no hay control de los instintos. No te va a hacer un ayuno, no te va a decir, ya, yo soy aquí célibe y no voy a reproducirme. No, no lo hacen. No lo hacen porque no tienen la capacidad de dominio sobre el instinto. En eso somos distintos. Nosotros tenemos la capacidad de controlar los instintos de protección, somos capaces de controlar el miedo, la angustia, la ansiedad, somos capaces de controlar el instinto de mantenimiento, somos capaces de ayunar, somos capaces de comer hoy o no comer, de comer una cosa o comer otra, o negarnos a comer. Somos capaces de dormir 2 horas, 3 horas, 4 horas, 10 horas. Lo mismo porque no descansamos, nosotros dormimos. Dormir es distinto o descansar. Los animales descansan, se cansan y descansan. Y cuando ya están descansados, siguen trabajando, siguen haciendo su rutina, su labor de
su tarea de ser. Nosotros no, nosotros podemos pasarnos el fin de semana, viernes, sábado y domingo en la cama. Y dormir si queremos dormir. O mantenernos despiertos si queremos estar despiertos y vamos por ahí por la noche a divertirnos. Lo podemos hacer. Tenemos dominio sobre el instinto de conservación. El instinto de protección nos protege del peligro. El instinto de conservación conserva nuestra salud, es decir, nos dice cuánto tenemos que comer y qué tenemos que comer, cuánto tenemos que descansar y qué tenemos que descansar, cuánto tenemos que ejercitarnos y qué tenemos que ejercitarnos. Eso nos lo dice nuestro instinto de conservación. Y el instinto reproductor nos dice que podemos perpetuarnos, podemos dejar una descendencia capaz de perpetuar nuestra consanguinidad, nuestra vinculación afectiva. Pero además de eso tenemos virtudes que también debemos controlarlas, la virtud de la prudencia, de la templanza, de la firmeza, y además tenemos el servidor custodio de la unidad, el celo. El celo que nos dice que esa conducta puede ser excesiva o que esa conducta puede ser negligente, incapaz, insuficiente. Eso nos lo dice el celo. Hay celópatas que se pasan todo el día protegiendo y se transforman en sobreprotectores. Hay celópatas que se pasan todo el día temiendo y se transforman en fobias. Hay celópatas que se pasan todo el día hablando y se transforman en arrogantes. Es decir, hay extremos y extremos, hay excesos y carencias. Y el celo se encarga de denostar cuando te excedes y cuando eres carente. Eso lo reconocemos todos. Cuando reclamas, acusas o rechazas, ya no hay celo. No es un celo conectivo. El reclamo te desconecta, el rechazo te desconecta, la acusación te desconecta. Luego ahí ese celo conectivo, por alguna razón, por algún exceso o por alguna carencia, se transforma en recelo. Y ese recelo resiente. Y al resentido, al resentimiento, es muy difícil superarlo, porque quieres ajustar las cosas, quieres venganza, quieres justicia, o ser justiciero más que justicia, porque las cosas existen para resolverlas, para solucionarlas, para satisfacerlas, y esa es nuestra responsabilidad. Nacemos para eso. Si los primeros humanos hubieran respondido al máximo deber necesario, no habría habido ningún problema. El problema ocurrió cuando no cumplieron con esa máxima necesidad o máximo deber necesario. En ese momento, al no cumplir con aquello que deberían hacer, se reclamaron, se acusaron, se rechazaron unos a otros. Y de esa actitud de reclamo, de esa actitud de rechazo, de esa actitud de acusar, se producen todos los trastornos humanos, los trastornos de convivencia, los trastornos de comportamiento, los trastornos de convencimiento, todos estos trastornos que nos llevan a sufrir crisis de identidad, crisis motivacional, crisis existencial. Estos problemas surgen ahí, en el descontrol del celo, en la transformación del celo en recelo, en la transformación del sentimiento en resentimiento. Ese resentir exige al otro ajustarse en aquello que tú pretendes, en aquello que tú esperas, en aquello que a ti te gusta. ¿Y por qué se tiene que ajustar el otro a aquello que a ti te gusta si a él le gusta algo distinto? Porque ambos tienen que saber lo que es el significado del término libertad. Libertad a veces pensamos que es liberarnos del sistema, liberarnos de las costumbres, liberarnos de las tradiciones, liberarnos de la opresión de los padres, de la opresión de los jefes, de la opresión del Estado, liberarnos. Y cuando nos liberamos, supuestamente alcanzamos la felicidad, pero no es así. No es así porque somos responsables. Y liberarte de tu responsabilidad no te hace responsable. Liberarte de la prudencia te hace un imprudente. Liberarte de la firmeza te hace un cobarde. Liberarte de la templanza te hace un destemplado. Liberarte del instinto de protección te hace un arriesgado, que puedes perder la vida en cualquier momento. Liberarte del instinto de conservación no te hace un obeso, te hace anoréxico.
Y liberarte del instinto reproductor te hace infiel, te hace padre de un embarazo no deseado, te puede enfermar mediante enfermedades venéreas. Es decir, liberarte no es lo correcto. Lo correcto es comprender el sentido de libertad. El sentido de libertad responsable, libertad es la capacidad de optar, libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todos, por lo que beneficia siempre a todo, sin ese, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Si tuviéramos cuidado, si tuviéramos control, si pudiéramos dominar la libertad de responder o de optar por aquello que beneficia siempre a todo, seríamos normales. Nos realizaríamos, claro que sí. Estaríamos completamente realizados. Lo único que tenemos que hacer es controlar el reclamo, la acusación y el rechazo. ¿Por qué reclamamos? ¿Qué beneficios me trae reclamar? ¿Qué pasa si voy por la casa diciendo a todos los que comparten la casa conmigo que mira, no fuiste capaz de esto lo dejaste sucio, aquí dejaste las cosas por medio, aquí dejaste lo otro, aquí... ¿Qué gano con eso? ¿No sería mejor limpiarlo tú? ¿Lo ves sucio? Límpialo. ¿Lo ves desordenado? Ordénalo. ¿Ves que es insuficiente? Hazlo suficiente. Sin decir nada a nadie. Y dile al otro que haga lo mismo. Y dile al otro que haga lo mismo. Y al otro y al otro. Y al otro y al otro y al otro. A todos los que están en la casa. Imagínate que todos los que estáis en la casa no reclamáis, no acusáis, no rechazáis. Solo eso. Tendréis un ambiente tenso, un ambiente difícil, un ambiente desconectivo, un ambiente... o tendríais algo armónico, ordenado, tranquilo, sabiendo que en cualquier momento cualquiera puede solucionar aquel problema que exista. Y si no lo puede solucionar, pide ayuda, pero cualquiera que tenga esa actitud de solucionar aquello que se necesita solucionar va a responder a la máxima necesidad válida para todos. Y eso en la familia. Después puedes hacer lo mismo en la escuela. Y en el trabajo puedes hacer lo mismo también, en la empresa. Y en la población. Y en la comuna, y en la región, y en el estado. Pero para eso necesitas educar a la gente en esa actitud. La actitud de no reclamar, no acusar, no rechazar al otro, sino asumir responsablemente la responsabilidad de restaurarlo, restituirlo, resolverlo o satisfacerlo. Nosotros somos seres emocionales, intelectuales y conductuales. Lo que nos hace tensos es la emoción. Y la emoción responde a algún exceso o alguna carencia de lo normal. Cuando sentimos que hay un exceso de lo normal o una carencia de lo normal, se producen sensaciones. Y esas sensaciones estimulan o desestimulan, pero te afectan. Entonces, ¿cómo evitas eso? ¿Cómo evitas tener esas sensaciones negativas o esas sensaciones